energía, es posible. En Nove te ofrecemos tarifas eléctricas adaptadas a tus comunidades, sin permanencias y con precios transparentes, para que solo pagues por lo que realmente necesitas. Tarifas competitivas para cada comunidad. Opciones de autoconsumo para generar tu propia energía. Asesoramiento personalizado con un gestor energético a tu disposición. Únete a las comunidades que ya están marcando la diferencia. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia la sostenibilidad con Nove. Visita nuestra web o llámanos para saber más. Acabamos de conocer también al segundo de nuestros patrocinadores. Veo que os ha gustado la charla de Zacarías, que seguro que nos va a servir mucho en el futuro para esos conflictos. Qué importante es saber comunicar también, saber hablar bien, no solo a los vecinos y propietarios, sino también hablarnos bien a nosotros mismos, cómo cambia nuestra actitud, nuestra forma de ser en los conflictos, ¿no? Si nos hablamos bien. Vamos a continuar con el programa, esta vez para poner un buen broche a la mañana. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra siguiente ponente. Vamos a hablar de la modificación del uso de inmuebles en el ámbito de la propiedad horizontal de locales a vivienda. Y lo vamos a hacer con una experta en el tema. Ella tiene una dilatada experiencia y carrera en judicial que combina además con numerosas actividades formativas en diversas instituciones. Damos la bienvenida a Cristina Muñoz Pérez. Buenos días a todos. Bueno, quería daros las gracias por contar conmigo otra vez más. Es un placer. Muchos me conocéis. Para los que no me conozcáis, pues bueno, soy magistrada de primera instancia desde el año 2009 y llevo en Benidorm unos 11 años, ¿vale? Esta es mi especialidad en la propiedad horizontal, pues los problemas que tenemos allí. Como vais bastante mal de tiempo, voy a intentar abreviar un poquito la ponencia, sobre todo la parte primera, que es más una estructura general para que organicéis la mente para entender la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la transformación de locales. Y después prefiero dejar un poquito de preguntas para que así tengáis un poquito de tiempo para que yo concrete las cosas más controvertidas o que quizá haya explicado un poco rápido. Pero voy a intentar abreviar un pelín, ¿vale? Para que podamos comer, porque yo también voy a comer con vosotros. Entonces, a ver si me podéis proyectar la presentación delante, si puede ser, ¿vale? Este es el índice de lo que vamos a ver hoy. El tema fundamental es un problema derivado del alquiler turístico, de la falta de vivienda que tenemos en España. El año pasado, si os acordáis, los que estabais, vimos los problemas del alquiler turístico. La buena noticia de este año es que, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, que yo lo que os decía es que no había un criterio claro del Tribunal Supremo, por eso era bonito que podíamos discutir o plantear opiniones, aquí nos pasa lo contrario, ¿vale? El Supremo tiene establecidos unos criterios clarísimos de si se pueden o no se pueden y cuándo se pueden transformar los inmuebles en cuanto a su uso. Cuando, teniendo un local, se puede transformar a una vivienda, que es fundamentalmente la controversia práctica que ocurre en el día de hoy. Entonces, para entender la doctrina del Tribunal Supremo, porque esta cuestión no está regulada en la Ley de Propiedad Horizontal, o sea, no se establece como tal, tenemos que entender qué obras podemos hacer en elementos privativos, qué obras afectan a los elementos comunes, porque esto luego lo necesitamos saber para poder resolver los casos prácticos, y entonces os diré cuál es un poco la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el procedimiento judicial al que esto nos puede llevar, y ahí os voy a meter una pildorita de esta última reforma que me imagino que muchos ya hemos hablado en el café, ¿vale? Que son los medios alternativos de solución de conflictos. Esta es la estructura de la ponencia. Para empezar, bueno, el artículo 7, sabéis que cualquier propietario puede modificar los elementos en sus instalaciones privativas siempre y cuando, este es el problema, los términos que usa el artículo 7. ¿Por qué? Porque nos dice que no altere la seguridad, la estructura, la configuración exterior o perjudique a terceros. Entonces, aquí lo que pasa es que, a pesar de que todos podemos entender el artículo 7 o sabérnoslo incluso literalmente de memoria, la aplicación práctica de este precepto es muy casuística, depende de las características de cada caso. Entonces, eso en las juntas yo entiendo que os puede dar cierta inseguridad.
No vais a tener una herramienta en la que podáis decir sí o sí esto lo puedes hacer, no, seguro esto no lo puedes hacer. Porque incluso en algunos supuestos que os voy a exponer ahora, pues os pueden sorprender las resoluciones o yo os puedo decir, pues mira, esto lo dijo tal audiencia, pero yo no estoy de acuerdo. Al final, el criterio subjetivista provoca cierta inseguridad jurídica y la mejor manera de combatirla es conocer la jurisprudencia de nuestros tribunales. Con rasgos generales, la estética es que los materiales y los colores del edificio sean semejantes a los que existían con anterioridad. El tema de la estructura se requiere un informe técnico y la configuración pues, que tenga la misma forma. Sabéis que el párrafo segundo del artículo 7 dice que se tiene que dar cuenta de las obras que el propietario haga en sus instalaciones privativas. Creo que si os digo que levantéis la mano, nunca un propietario os habrá dicho voy a cambiar los azulejos del baño, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque los tribunales, como hemos interpretado esta obligación del artículo 7 de dar cuenta, hemos dicho que es una obligación cuyo incumplimiento no tiene consecuencias ninguna. Vale, pues fenomenal. Como cuando yo le digo a mi hija, como no te comas eso, no te vas a ir al parque y se va al parque, ¿no? Pues esto es un poco lo que hemos dicho. La ley fija una obligación legal, pero luego ni siquiera se permite que se accione si no se cumple esa obligación legal, con lo cual es una obligación legal que no tiene consecuencias, deja de ser una obligación. Y luego, otra sentencia interesante del artículo 7 es esta del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2016. ¿A qué supuesto de hecho se refiere esta sentencia? Esta sentencia se refería a obras urgentes, es decir, que no afectaban a elementos privativos, sino que afectaban al edificio, en la que un vecino muy motivado estaba muy preocupado y entonces comunica a la junta directiva a través del administrador, mira, esto se está cayendo, lo tenéis que arreglar. Hasta aquí todo bien, porque es lo que le dice el artículo 7 que tiene que hacer. La obra no se ejecuta, creo que habían pasado 3 o 4 meses, tampoco es una cosa bárbara, y el vecino va a una constructora, encarga la reparación, ahí aparece el equipo y se ponen a trabajar y construyen eso, ¿no? Hacen la reforma. Y entonces le dice a la comunidad, me debéis estos, creo que eran, vamos, bastantes miles de euros. Y entonces la comunidad le dice, a ver, esto no se ha sometido a junta de propietarios. Usted ha decidido cuánto va a costar esto, quién lo va a ejecutar, en qué plazos lo va a ejecutar. Entonces el juzgado de primera instancia le denegó el derecho a reclamar nada a la comunidad. ¿Vale? Esta sentencia de primera instancia fue confirmada por la Audiencia Provincial y revocada en casación. Dijo el Tribunal Supremo que el vecino había cumplido con su obligación, lo había comunicado al administrador y, como no se le había hecho caso, tenía derecho al reembolso de lo que había abonado. Es decir, se privó a la comunidad de calcular, buscar presupuestos alternativos. Entonces, aquí pues, tenemos que estar un poco alerta porque es un precedente bastante peligroso en el sentido de que luego la responsabilidad por omisión, sabéis que siempre os digo que también existe, ¿vale? Pero volviendo más un poco al tema que nos ocupa hoy, ¿qué cosas sí puede hacer un propietario en sus elementos privativos? Esto es importante porque cuando luego veamos la transformación de locales, tendremos que distinguir si la obra que se hace para transformar el local afecta a elementos privativos o afecta a elementos comunes. Aquí os pongo algunos ejemplos. Ahora, si estáis dispuestos, yo voy a ser la administradora de esta comunidad y vosotros los propietarios. Entonces, os voy a decir qué alternativa legal se plantea y levantáis la mano según penséis. Conexión al servicio de calefacción de gas natural por el propietario de un local. ¿Pensáis que es necesaria la autorización de la comunidad o que lo puede hacer por sí sola? Autorización de la comunidad, manos arriba. Los demás entiendo que no. Bien, no altera ningún elemento común, ¿vale? Audiencia Provincial de Madrid en el año 2020. Ampliación de la puerta de acceso a su garaje sin dañar la estructura del edificio, ¿me entendéis, no? Para que entre un coche más grande, creo que era un remolque, necesitaba ampliar el tamaño de la puerta. ¿Aquí qué pensáis? ¿Se requería autorización en junta o lo puede hacer el vecino por sí solo? ¿Autorización? Me voy a mojar. Pues no. Yo, en mi juzgado, ¿vale?, necesitaría autorización. Esa sería mi interpretación del artículo 7. Pero a veces en propiedad horizontal, a los magistrados es como que nos da pena. A veces decimos, es que, si total,
50 centímetros, es lo que viene a decir la sentencia de Madrid. Bueno, pero 50 centímetros es un elemento común. Es que el artículo 7 no distingue la cantidad de elemento común que toco, ¿no? Pero ahí tenéis esa resolución. Retirada de hormigón en suelo privativo. ¿Esto quién piensa que requiere autorización? No la exige, ¿vale? Según Lugo, sentencia de noviembre del 2009. Obra de perforación de techo, ¿vale? Para ampliar la altura y instalar tuberías. ¿Quién lo sometería a autorización de la Junta? No. A Coruña. 17 de abril, creo que es, del año 2009, que aquí no lo veo, sí. Obras para evacuar humos por patio comunitario. Esta es súper típica. ¿Autorización de la Junta? Guipúzcoa, 2 de diciembre del 2010. Afecta a elementos comunes. He oído por ahí un no. Luego lo veremos. Esta es verdad que depende un poco de cómo saquemos el humo, ¿vale? No es igual que pongamos un tubo adherido a la fachada que piquemos y lo metamos por dentro. Esta sería un poco lo que aquí podría cambiar. Obras en el baño, esto es por lo del artículo 7, que modifican la ubicación de los elementos sanitarios. ¿Quién sometería esto a Junta? Son lícitas las obras, dado que se limitan a elementos privativos, ¿vale? No haría falta. Y creo que esto es la última, unión de 2 viviendas, es decir, unificación de 2 inmuebles, los 2 privativos, necesidad de autorización por la Junta de Propietarios. Efectivamente, esta es de la Sala Primera de 20 de julio del 2020, ¿vale? 3/5. Pasamos a las obras en los elementos comunitarios. Obras imperativas ya sabéis que son las del artículo 10. Aquí no me voy a detener porque esto no nos hace mucha falta para valorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en transformación de locales. Pero bueno, como os pasará en el PowerPoint, pues ahí tenéis unos tips. Y las obras no imperativas sabéis que están reguladas en el artículo 17. Hubo mucha discrepancia o mucha controversia cuando se redactó el artículo 17, porque yo siempre decía que es el peor artículo redactado del procedimiento civil, pero ahora ya no lo puedo decir, porque últimamente es que hay tantos mal redactados que este se habrá quedado, no sé, 20º. Pero eso no significa que esté bien redactado, ¿vale? Sigue estando mal redactado. Ahora hay otros peor redactado todavía. O sea, pero bueno, es el tuerto en el país de los ciegos. Al final, sí que lo que se interpreta es que todas las obras no imperativas que afecten a elementos comunes, pues mayoría de 3/5. Esta es la idea con la que nos quedamos hoy. Las imperativas, bueno, como vamos muy mal de tiempo, no quiero descentraros. Aquí tenéis mi esquema del artículo 17, ¿vale? ¿Qué quórums nos van a hacer falta para jugar con la jurisprudencia del Tribunal Supremo para transformar el uso de inmuebles? En primer lugar, la de la unanimidad, modificación del título constitutivo, la de 3/5, ¿vale? Cuando se trate de una obra que afecte a elementos comunes, como os decía, salvo que sean solo 10 centímetros para la Audiencia de Madrid, como os he dicho, pero bueno, la regla general sería si toca un elemento común, mayoría de 3/5, y resto de obras, resto de acuerdos, mayoría simple. Tenemos una especialidad, y es algo que tenemos que detenernos un poquito hoy para la transformación de locales en vivienda, que son, dentro de las obras que afectan a los elementos comunes, las obras que afectan a la fachada. Aquí tenéis algunas, pues las de la seguridad, que sabéis que son las obligatorias del artículo 10, las de energía renovable, eficiencia energética y resto de obras que afectan a la fachada, mayoría de 3/5. Como veis, os los pongo en este color porque es lo que necesitamos para ver hoy. El tema de la seguridad, todo eso, bueno, os traía algunos tips, pero voy a pasar un poco por encima. Esta es muy importante, esta sentencia. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre del año 2009. Es una sentencia larga de la Sala Primera, es una sentencia muy bien redactada y que dice cosas de lógica absoluta. ¿Qué viene a decir el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo en esta sentencia dice, bueno, vamos a ver, efectivamente, la ley de propiedad horizontal no distingue, simplemente me dice que si una afecta a un elemento común, necesito la autorización de la Junta por mayoría de 3/5. Pero lo que dice la Sala Primera es, eso sí, tenemos que distinguir los locales en planta baja de los locales en planta superior o de las viviendas. ¿Por qué? Porque la Sala Primera razona lo siguiente. Cuando se construye un edificio,
No es igual la configuración rígida que existe en las plantas superiores, donde todas las viviendas tienen una estructura similar, que la estructura que se deja determinada en las plantas bajas cuando ese constructor o esa división horizontal desde el inicio ha decidido voluntariamente que en este edificio va a haber locales en planta baja. Porque podría no haberlo decidido. Podría haber dicho, no, yo no quiero un edificio feo con carteles, con apertura de huecos, donde me vayan a modificar la fachada, donde me pongan un neón, no quiero esto. Entonces la sala dice, si no quieres esto, tienes que hacer un edificio de viviendas de arriba a abajo. Pero desde el momento en el que tú estás entregando un edificio con viviendas hasta el primero y después, muchas veces lo sabéis, las plantas de los locales de planta baja ni siquiera terminan. ¿Me oís bien? Ni siquiera están terminadas por el constructor, es decir, se dejan, se entregan, dice la sala primera, con una estructura estética rudimentaria, sin enlucir, con ladrillo, con la apertura de huecos absoluta, para que luego los propios locales determinen qué estética le quieren dar. Entonces, en todos esos supuestos donde en planta baja tenemos esa decisión, vamos a ofrecer locales comerciales, es obligación de la comunidad de propietarios permitir el desarrollo de esa actividad económica que ella misma ha determinado como una actividad que va a existir en la comunidad de propietarios. Por lo tanto, hay que permitir que se puedan colgar carteles, que se puedan cambiar determinados huecos, que se puedan abrir huecos. Esto es importante porque, al final, si la transformación del uso de inmueble va a estar en planta baja, y sabéis qué es lo que está pasando básicamente, también entre plantas, pero bueno, mucha planta baja, pues al final el tipo de obra que se tenga que hacer, la sala primera va a interpretar. ¿A usted qué más le da? Que la fachada se termine para poner una carnicería que para poner una vivienda de alquiler turístico. Usted ya ha decidido que ahí se va a poder desarrollar cualquier clase de actividad. Y si no, haber puesto una vivienda en planta baja con una estructura fija. ¿Vale? Entonces, esta sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre del 2009 hace esta advertencia que no está en la Ley de Propiedad Horizontal. Pero como veis, la sentencia es antigua, desde hace ya casi 20 años, y está muy instaurada, no se ha contradicho y se aplica con bastante constancia o frecuencia por los tribunales. Supuestos prácticos de obras en elementos comunes. ¿Vale? Igual que las obras en elementos privativos era bastante más pacífico, cuando afecta a elementos comunes ya el criterio subjetivo discrecional del juzgador, porque al final depende del ojo, ¿no? Del ojo del juez. Es decir, a mí me puede parecer que algo afecta a la estética y a mi compañero no parecerle que afecta a la estética. Al final la estética es algo subjetivo. Se complica un poco, ¿vale? Y no hay criterios tan unánimes. Por ejemplo, el primer supuesto que os planteo, obras para la instalación de antena. Si tuvierais de una antena de radio, si tuvierais esto en vuestras comunidades, levantad la mano quien piensa que no requiere ninguna clase de autorización. El vecino que quiere poner la antena puede subir y la puede colocar. Un compañero. Mayoría de 3/5, unos poquitos más por aquí. ¿Quién lo sometería a mayoría de 3/5? No tengáis miedo a contestar, porque si no, el que no conteste voy a decir que ahora os cambiéis de sitio, como antes. Claro, que conmigo también tenéis que interactuar. ¿Unanimidad? Nadie. ¿Mayoría simple? Vale, todos tenéis razón. O ninguno, porque nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Estos son los 3 criterios que ahora mismo existen en la jurisprudencia menor. Primer criterio. No os lo he puesto en un orden de que el primer criterio sea el más importante o mayoritario, ¿eh? Son 3 criterios independientes y no tienen orden jerárquico en el desarrollo. Sin autorización de la Junta. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que los magistrados de Badajoz y Asturias piensen que cualquier vecino puede subir y puede poner una antena radiofónica? Pues hay una ley, no orgánica, pero hay una ley, una norma con rango de ley, que dice que cualquier persona que obtenga la autorización del ministerio correspondiente para la instalación de una antena de radio tiene derecho a ocupar ese espacio comunitario. Tenemos una controversia de normas, ¿no? Digamos que si aplicamos la ley de propiedad horizontal entenderíamos que esto no es lo que dice el artículo 17, pero lo que dicen estos sectores de las audiencias es que estas leyes son especiales, es una ley especial. Sabéis que en derecho la ley especial prima sobre la general. La general es la de la comunidad de propietarios, pero esta regula específicamente lo de la antena.
Entonces, estos magistrados entienden que no hace falta ninguna clase de autorización. Bien, mayoría de 3/5 sería otro de los criterios que se sostienen por algunos compañeros, como por ejemplo Madrid, y porque lo equiparan al alquiler de zonas comunes, ¿no? Al final yo voy a colocar un artefacto, podemos llamarle, en una zona comunitaria y por tanto voy a ocupar temporalmente, porque lo puedo quitar, un trozo de elemento común. Jurídicamente, para mí, y aplicando la ley de propiedad horizontal, este argumento es bastante sostenible. Se mantiene bastante bien, con una mentalidad de propiedad horizontal. Es verdad que si abres la mente a la otra legislación, tienes que dejarle al del colocarlo. Y luego hay un tercer grupo de tribunales que considera que es una alteración de la apariencia de un elemento común y que requiere unanimidad. Yo esto no lo veo, por ejemplo, ¿vale? Este lo veo el que me costaría más defender, ¿no? Si estuviera en un debate de estos de la universidad, diría el tercero que no me toque porque me costaría más. Que no digo yo que esté peor, digo que yo me cuesta más defenderlo. Aquí os he hecho spoiler. Obra para la extracción de humos, pero bueno, es que ya os lo había dicho antes porque alguien había votado. Depende, ¿vale? Depende de cómo sea la obra. Si la obra es que simplemente pongo adherido un pequeño tubo, no pasa nada. Ahora, si voy a picar la fachada, pues necesariamente estoy alterando un elemento común. Canalización de la electricidad por el patio sobre la fachada comunitaria. ¿Quién diría que no hace falta someterlo a autorización de la Junta? ¿Mayoría de 3/5? ¿Todos los demás? ¿O alguien aplicaría otro quórum? Aquí lo que dice la sala es que no hacía falta... Bueno, realmente la sentencia tampoco es que diga no hace falta someterlo a autorización. Lo que dice es que es un abuso de derecho negar que no pueda efectuar la instalación de la electricidad, ¿vale? Y entonces sí que parece llegar a decir que el acuerdo es nulo, pero no es nulo porque el quórum estuviera mal establecido, sino porque lo que defienden los compañeros magistrados de Madrid es que la electricidad es un elemento súper esencial, lo hemos vivido recientemente, ¿no? Que yo estaba con una amiga y dice, tía, no puedo fumar el día del apagón. Y dice, ya no puedo ni fumar sin electricidad. Entonces, esto es en lo que se basa la sala. La electricidad es tan importante que negarle a una persona sacar las instalaciones de electricidad del local, aunque sea por la fachada comunitaria, es un abuso de derecho, ¿vale? Y conducciones de gas que discurren por fachada. ¿Lo veis igual? ¿Aplicaríais, consideráis que sería aplicable el mismo argumento? Es decir, que no se somete a Junta. ¿Quién lo sometería a mayoría de 3/5? Vale, para que veáis, esto os lo pongo para que veáis en qué cositas pequeñas nos movemos nosotros, ¿vale? Porque al final dices instalaciones de suministro, ¿qué más dará electricidad que gas? Pues no da igual. ¿Vale? Porque al final ese edificio tenía electricidad y el local quería el gas adicionalmente. Entonces aquí sí que la sala dice, es que aquí no hay abuso de derecho. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una manera de funcionar en el local. ¿Vale? Aquí sí que necesitas, aparte sabéis que el gas estéticamente es bastante heavy, ¿no? La instalación afecta bastante al edificio. Instalación de toldo en terraza comunitaria. ¿Quién lo sometería a autorización de Junta? No. No es necesaria la autorización de la Junta para poner el toldo, ¿vale? Otra cosa es que haya que cumplir unos criterios estéticos, pero eso no por el artículo 17, sino porque haya un acuerdo de la Junta que diga que el toldo tiene que ser naranja, ¿vale? Pero entonces no es el 17, es el acuerdo de la Junta. Por lo tanto, si no hay acuerdo de la Junta y uno corriendo, el primer vecino, va al Leroy Merlin y lo compra tal, esta es la posición de Madrid. Y la última. Esta sentencia era un portal que estaba muy viejo. Sabéis que además se requiere a veces por obras de accesibilidad y tal. Entonces, lo que iban a hacer simplemente es cambiar la puerta vieja por una puerta nueva. Los escalones se habían ido deteriorando y los iban a arreglar. Pero en la Junta dicen, bueno, pues ya que lo hacemos, quitamos el porcelánico y ponemos mármol, ¿vale? Para darle así un poco más de empaque a nuestra comunidad de vecinos. Entonces, esto... ¿Qué mayoría le daríais? ¿Consideráis que es una obra de reparación que tiene cabida en el artículo 10? ¿Votos a favor? ¿Mayoría de 3/5? ¿Unanimidad alguien piensa? No, vale.
¿Qué pasa aquí? Aquí otra vez todos tenéis razón y ninguno tiene razón. La reparación de la puerta es una obra de mera conservación, ¿vale? No te tendrías que ir a la mayoría de 3/5. El cambio de material por mármol sí, y entonces lo que hacemos es condenar a la comunidad a ir al quórum mayor. Por eso os pongo esta sentencia. Es decir, si yo en una sola votación meto acuerdos de distintos quórum, ¿vale? Uno voluntario, uno de mayoría simple, porque eso a veces lo hacemos. Pero es como ya que discutimos, venga, que salga todo. Está muy bien, ¿vale? Yo no digo que haya que ir caso por caso, porque si no se hace de noche, en mi comunidad también. Pero tenéis que saber que entonces nos tenemos que ir al quórum más exigente, al más cualificado. Si no, dará la nulidad al acuerdo entero. O podremos vernos en esa. ¿Vale? Aquí, sentencia de Madrid, 11 de abril de 2007. Y llegamos al centro de nuestro tema, ¿vale? Cambio en el uso de los inmuebles, cambio de uso de los inmuebles. Fundamentalmente, como os decía, cambio de locales en viviendas, pero también podría ser al revés, cambio de viviendas en locales. Y ahora ya estamos empezando a ver cambio de trasteros por viviendas. ¿Lo habéis visto alguno? ¿Lo habéis tenido? Transformación de uso de los inmuebles. Bueno, sabéis que hay unos trámites administrativos, ¿vale? No voy a entrar en cuáles son, porque no es mi competencia. A lo que voy es que, sean cuales sean los trámites administrativos, me da igual, porque aparte aquí estáis de toda España y en cada comunidad son distintos, no afectan al ámbito civil. Da igual. Incluso da igual si la normativa administrativa... Recuerdo que después de un congreso, un compañero vuestro me mandó un mail preguntándomelo, no sé si está aquí. Si está aquí, que levante la mano y me salude. Y me decía, no, es que en mi municipio o en mi comunidad autónoma se exige que como requisito administrativo que haya un acuerdo de la Junta. Pero la ley de propiedad horizontal no lo dice. Entonces me decía, ¿entonces qué? ¿Necesito el acuerdo o no necesito el acuerdo? Entonces yo le decía, en mi juzgado no lo necesitas. Pero si no tienes licencia de obra, lo necesitas. Pero lo necesitas en la administración. Eso no significa que el juez civil vaya a decir que eso afecta al ámbito de la propiedad horizontal. ¿Me entendéis esta diferencia, no? Incluso aunque la administración intente coger requisitos civiles, ¿vale? No. Son compartimentos estancos. Me da igual cuál sea el trámite administrativo. Yo no voy a entrar en eso. Para mí un local es un local. Para mí, si debajo de mi casa hay un bar, hay un bar. Me da igual que tenga licencia para bar, para cafetería o para restaurante o ninguna. Eso no me afecta a considerarlo como un local. Esta sería un poco la idea. Y entonces llegamos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como os digo, no está regulado en la Ley de Propiedad Horizontal, no tenemos un artículo que nos diga si esto se puede hacer o si no se puede hacer, ni qué quórum tenemos que aplicar. Podemos jugar con estos tres apartados, digamos que son los que tenemos que aplicar. El cuarto de las 3/5 partes, el sexto de la unanimidad cuando afecta al título constitutivo y el general, ¿vale? Por eso os he hecho la antesala de esta introducción. Autorización por la Junta de Propietarios. ¿Qué dice la Sala Primera del Tribunal Supremo? No es necesaria la autorización de la Junta. Así de claro. No como lo del alquiler turístico, que era un lío. Es que esto es súper fácil. Hoy os tenéis que ir con esto mega sabido. La Sala Primera. ¿Puedo cambiar mi local en vivienda? Sí, porque es tuyo. Es que es así de fácil lo que dice la Sala Primera. Este cambio entra en las facultades del derecho de propiedad. Puedes cambiarlo. Incluso estas excepciones que os pongo aquí realmente no son excepciones a esta regla general. Realmente son la aplicación de otras cosas en el juego del funcionamiento de la comunidad de propietarios. Pero es que no es que diga la Sala Primera sí, salvo esto o salvo esto. No. Lo que pasa es que pueden pasar estas dos cosas. ¿Qué dos cosas pueden pasar? La primera cosa que puede pasar es que los estatutos prohíban el cambio de uso. ¿Vale? Pero entonces es que el artículo 5 me dice cuáles son las finalidades de mi inmueble. Y yo lo he adquirido en el registro de la propiedad con esta limitación. Por lo tanto, esto es lo que me limita a cambiar el local a vivienda. O la segunda excepción, que es que en ese cambio material de local a vivienda yo tenga que ejecutar unas obras que supongan la afección a elementos comunes. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitaré? El quórum de obras que afectan a elementos comunes. Pero eso no significa que la comunidad me pueda prohibir cambiar cuál es el uso de mi inmueble. Lo que significa es que yo no podré cambiar el uso porque la comunidad no me deja hacer las obras. ¿Vale? No es lo mismo.
Porque la sala primera sí que lo dice claro, entra dentro de tu derecho de propiedad, ¿vale? Pero claro, si los vecinos me denuncian porque he hecho obras que afectan a elementos comunes y luego la jueza me va a hacer deshacer las obras, pues entonces podré cambiar el uso, pero quizá tendré que hacer la reforma de otra manera, si es que es posible, ¿vale? Pero como siempre en derecho, ¿y cómo se interpretan estas dos excepciones? Es decir, ¿qué significa que los estatutos prohíben el cambio de uso? Yo la verdad es que la primera vez que tuve un supuesto de cambio de uso me sorprendió muchísimo la jurisprudencia de la Sala Primera porque es súper flexible en esto. Varias cosas. En primer lugar, una pregunta que os planteo. ¿La descripción del inmueble como local o vivienda puede entenderse una prohibición del título? Es decir, aquí lo que el abogado de la comunidad de propietarios defendía era, sí, los estatutos es verdad que no lo prohíben. Hasta aquí todos de acuerdo, hecho pacífico. Pero si usted lee la descripción en el registro de la propiedad, pone inmueble destinado a local, además con mayúsculas, ¿no? Suele estar, con lo cual lo he comprado como un local. Eso ya es una limitación al uso. La sentencia de primera instancia estimó esa interpretación y dijo, efectivamente, la descripción como local ya es una prohibición a poder cambiarlo. Y la audiencia confirmó esa sentencia. ¿Pensáis que la Sala Primera confirmó esas dos sentencias? No, porque si no nos la habría puesto, ¿verdad? Efectivamente, no. Dijo la Sala Primera, súper radical, en 2010, que eso no se puede equiparar a una prohibición en los estatutos. Es una mera descripción del uso temporal en el momento de la adquisición, ¿vale? Con lo cual, eso no lo podemos defender. Si alguien nos dice en una junta, pero es que eso ya era un local porque lo pone tal, no, porque la Sala Primera lo dijo en 2010. ¿Puede considerarse autorización de los estatutos esto? Otro abogado creativo, que aquí estáis algunos. A veces digo, madre mía, ¿cómo se le ocurría esas cosas a la gente? Que dice, a ver, pues si dice que se puede agrupar, agregar, dividir y segregar, es decir, en definitiva, si puedo dividir el piso en dos o el local en dos, ¿cómo no voy a poder transformar el local en vivienda? Si es muchísimo menos. ¿Lo veis así? Yo este argumento digo que nunca se me hubiera ocurrido, pero lo confirmó la sala. Dijo, efectivamente, si se puede dividir, también se puede cambiar el uso. Es decir, en las comunidades donde no solo no está prohibido, sino que se permite la segregación, que ya os digo que será bastantes, ¿no? O sea, es muy habitual esto verlo en las divisiones. Eso es una autorización expresa a poder cambiar el uso de los locales, o de los trasteros, o de todo. Y lo que os decía antes, que voy a aplicar el incumplimiento de la normativa urbanística, es decir, defender que es que no tiene licencia o que, por ejemplo, en Madrid no está a ras de suelo, que está más alto o más bajo, ahora no me acuerdo cómo es, pues no, ¿vale? Oye, lo de fuera de tiempo es mentira porque me habéis puesto 30 minutos, ¿eh? ¿No? No es cierto, ¿no? ¿Es cierto? No, porque os he dicho que acababa a las 2:15 siendo buena. He entrado a la 1:15. Bueno, estoy acabando de todas maneras, pero... He entrado a la 1:15, ¿no? A las 2:15 he acabado. No me habéis... Tengo al público a mi favor, me da igual. Ya que me quedo sin tiempo, venga, no aplaudáis. Ahora brindamos. Y la segunda excepción, ¿cuándo afecta la obra a elementos comunes? ¿Vale? ¿Os acordáis? La primera era prohibición de estatutos y la segunda, ¿cuándo afecta a elementos comunes? Si afecta la línea de la fachada, sí, ¿vale? Pero con la matización que hemos visto antes de la sentencia del Supremo del 2009. Si estamos en planta baja, será siempre mucho más restrictiva la interpretación de que está afectando a la fachada. Apertura de puerta para entrada desde el portal, también. ¿Vale? Es una obra que también requerirá la autorización de 3/5 y, por tanto, si lo necesita para que sea un inmueble, no lo podrá obtener si la comunidad no le da la autorización. Y, como os decía, la sentencia del Supremo de 15 de diciembre. Consecuencias del cambio de uso. Este es el tema, ¿vale? Este es el problema. Y aunque sea el problema y vayamos justitos de tiempo, da igual, porque se explica súper rápido. Súper rápido. Desde el momento en el que el local termina la obra y se construye una vivienda, tiene todos los derechos que tienen las viviendas, sin necesidad de que se tramite absolutamente nada.
Es decir, conforme acaba el albañil y se va, el del local se va a la piscina y se baña. ¿Vale? Ya está, así de fácil. Pues vaya, pues qué injusto. Es que os digo que la primera vez que lo leí, aparte era una comunidad, mi primer asunto de esto era una comunidad pequeñísima, que dije, esta gente se queda sin elementos comunes porque ahora son muchos más. Pero es que da igual, porque esto es lo que dice el Supremo. Claro, y entonces la comunidad dice, bueno, pero algo podré hacer. Algo podré hacer con esta, que ahora tengo otra situación, sí. Si es cierto que en la determinación de las cuotas se han tenido en cuenta determinados gastos que las viviendas abonan y que los locales no, menuda solución que nos da el Supremo, ¿eh? Váyase usted a un procedimiento de modificación de cuotas y cámbielas. O sea, que el que hace el local se baña en la piscina el mismo día y yo tengo que esperar 7 años y medio hasta que el juez me consiga cambiar las cuotas. Pues sí, esto es así. En mi juzgado hay un procedimiento desde el año 2018 que aún no he conseguido, que es el único procedimiento que tengo de modificación de cuotas, que aún no he conseguido emplazar a la gente. ¿Por qué? Porque el procedimiento judicial es tela marinera. ¿A quién tienes que demandar? A todos. Yo os digo que trabajo en Benidorm. Mi todos no es vuestro todos, ¿eh? Es que mi todos, imaginaos, 37 de alturas, con mini apartamentos. Yo digo, este procedimiento nunca se va a hacer. Lo tengo claro. Yo me iré del juzgado y llevo 10 años y no habremos emplazado. Porque además se nos mueren antes de que sigamos. Bueno, total, horrible. No, es verdad. O sea, no es... Es que es verdad, es que cuando te crees que vas a acabar, sucesión procesal. Porque, claro, muy mal. Bueno. Pero también se puede hacer por unanimidad, ¿vale? Sabéis que se puede hacer en una junta sin necesidad pero claro, por unanimidad. Basta con el que se esté bañando en la piscina y diga, sí, hombre, me puedo bañar gratis y voy a pagar. Pues no. Este es el problema. Es el problema. Pero tenéis que saber que tiene derecho a eso y que la comunidad solo tiene derecho a actualizar a la nueva situación. ¿Vale? El procedimiento judicial. Bueno, es un procedimiento ordinario, ¿vale? Me refiero al procedimiento judicial de modificación de las cuotas. ¿Bien? Como os digo, se tiene que presentar la demanda frente a todos los propietarios y lleva el trámite normal, contestación, rebeldía, siempre habrá de todo porque, claro, tienes 97 demandados, celebración de vista y la sentencia. Importantísimo la inscripción en el registro de la propiedad, ¿vale? Cuando pasa esto. Y aquí os he metido así un poquito que tenemos una novedad en este procedimiento y en todos. Medios alternativos de solución de controversias, ¿vale? Con esto en principio voy a acabar. Tenía un caso práctico, pero lo voy a dejar en principio para que podáis preguntarme sobre los más, que sé que tenéis dudas. El legislador cambia el juego del sistema de derecho. ¿Y qué nos dice? Que ahora para ir a los tribunales tenemos que haber intentado conciliar. ¿En todo? Sí, prácticamente en todo, ¿vale? Se quita alguna cosa de familia, muy poco. En toda la propiedad horizontal, que es lo que nos importa hoy, tenemos que intentar conciliar primero. En un monitorio frente a una persona que ya le hemos requerido. ¿Y por qué? ¿Y por qué el legislador decide que yo tengo que intentar que este señor pague menos? Si es la ley la que le dice lo que tiene que pagar. Yo creo que esto es una cosa que el legislador no ha pensado, porque en un monitorio de propiedad horizontal no tiene ningún sentido. Pero tenemos esto, ¿vale? Y es muy importante que lo hagáis, porque tiene consecuencias en las costas aunque os estimen la demanda. Por eso es muy peligroso que no sepáis cómo lo tenéis que hacer. Y por eso yo hoy, aunque es un tema que no termina de encajar mucho con el tema inicial, como ha venido de actualidad, os quiero dar los tips para que no os pase lo de las costas. Rápidamente, en los 7 minutos que me quedan. En primer lugar, es un defecto no subsanable. ¿Esto qué significa? Significa que si yo lo he intentado y no he aportado el documento como abogado porque se me ha olvidado, me dejarán que lo aporte. Pero si hecho el medio alternativo de solución de conflicto, lo puedo hacer después de la demanda, ¿vale? Lo tengo que haber hecho antes, no subsanable. Una vez que yo remito esta petición, ¿cómo sigue jugando esto? Es decir, yo le traslado que quiero una conciliación y no me contesta. ¿Ahora qué? ¿Ya sirve? Pues la ley dice, transcurridos 30 días sin que me conteste, se tiene por intentado el medio alternativo, por cumplido el requisito de procedibilidad, digamos, ¿vale? Y si estoy negociando, porque claro, aquí también una vez que se lo sepan, dirán, no, si me callo me demandan ya, pues yo voy a estar dándole a este un poquito de juego para que así se retrase la cosa.
Si os da jueguecito, 3 meses tenéis que esperar. ¿Vale? 3 meses si os contestan. Si después de 3 meses intentando la negociación no hay acuerdo, podéis demandar, cumplido el requisito de procedibilidad. No pasa nada porque la justicia va tan rápido que 3 meses más, 3 meses menos, ¿qué más da, no? ¿Cómo puedo cumplir el requisito de procedibilidad? Hay un montón de modalidades, ¿vale? Porque al principio, cuando esto salió, parecía que solo iba a ser una mediación ante un tercero o ante el letrado de la Administración de Justicia o lo que fuera. Y hay muchos procedimientos que son válidos. Conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, un experto independiente que emite... Esto, la diferencia es que lo sometemos a un tercero no para que esté mediando entre nosotros. Esto es la mediación. El experto independiente es que le contamos a alguien el problema y ese hace un dictamen y dice, lo justo es esto. ¿Vale? Y yo os digo, experto independiente en propiedad horizontal, ¿veis por aquí? Pues poneros las pilas, por aquí tenéis currito. Aquí tenéis algo que podéis hacer. Yo creo que aquí los colegios, dentro de la mala noticia de lo que son los MASC, podéis, ¿no?, intentar entrar en esto. ¿O no lo pensáis? Vale. La mediación, que esto sí que es corre ve y dile, que dice que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Entonces, el tercero simplemente va contando lo que van diciendo las partes. Y, que esta es la clave, negociación privada. ¿Vale? ¿Qué significa negociación privada? Significa que yo, comunidad de propietarios, directamente me dirijo al deudor para plantearle la solución alternativa. Y me decís siempre, ¿y sirve un burofax? Sí, sirve un burofax. Pero, cuidado con el contenido del burofax. Lo que no sirve es cualquier burofax. Es decir, ¿qué estamos diciendo a los jueces? Hay una junta de unificación de criterios por cada provincia y en algunas más, ¿vale? Pero la mayoría lo que dice es que hay que distinguir el burofax de una reclamación extrajudicial, es decir, que me tienes que pagar esto y si no te demando, eso no sirve. No sirve, que es lo que nos estamos encontrando, ¿eh? Todas las que estamos inadmitiendo son porque son antiguos requerimientos extrajudiciales. No, esto no vale. Tiene que ser, me debes esto y quiero que lo solucionemos de manera alternativa al juzgado. Ya está. Aunque vosotros queréis que os pague todo, pero no pongáis pagándome todo, porque si no ya es como que no. ¿Vale? ¿Vale con eso? Porque los jueces lo que estamos diciendo es, ¿qué solución alternativa estás dando? Por lo menos que parezca un poco algo alternativo. Quiero resolverlo amistosamente, evitando las costas del procedimiento, yo qué sé, ¿no? Un poquito de endulzar esto. Eso serviría. No es tan difícil, ¿vale? Esto ya es más fácil que lo podamos hacer. Vale, pues ya sabemos cuál es el sistema más fácil. El primero sería que los colegios establecieran un sistema. El segundo, la negociación privada por la propia comunidad. ¿Es necesario que lo reciba la parte? Porque esta es otra. Claro, yo mando el burofax ausente o mando el burofax no recogido. Las juntas de unificación de criterios de los jueces lo que estamos diciendo básicamente es que se considera cumplido con 2 intentos negativos. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? Lo intento una vez, no he recogido, lo intento otra vez. Bien, ya puedo demandar. Y luego, el tercer problema. Vosotros no lo tenéis mucho porque al final tenéis el domicilio de la comunidad de propietarios. Entonces, en esto, que es un gran problema para los abogados, porque yo os digo que uno de los grandes problemas de un juzgado es emplazar a la gente, o sea, ¿dónde encuentro a este señor? Y no lo encontramos ni teniendo el punto neutro con los domicilios fiscales, el archivo, el empadronamiento, tráfico, todo, y no lo encontramos. Claro, los abogados dicen, ¿y cómo lo voy a encontrar yo? Si es que es imposible. Vosotros tenéis el domicilio de la comunidad como un domicilio donde suele vivir, o no, si vivís en Benidorm, como yo. Claro, porque en Benidorm allí no vive nadie donde tienen las casas. No es nada. Pero bueno, lo podéis intentar en el domicilio. ¿Y qué más dice la ley? La ley dice que si no hay manera de encontrar a esta persona, no manera objetiva, sino la persona que tiene que hacer el requerimiento no tiene medios en su mano, basta con una declaración responsable de que lo ha intentado. Entonces, con este juego de declaración responsable y con el contenido que os he dicho, siempre determinando una solución alternativa, yo creo que esto lo vamos a poder ir llevando bastante mejor de lo que pinta. ¿Vale? Esto sería un poco lo de los MASC.
Vale, me he puesto a negociar, me ha dicho que me va a pagar, me ingresa un poquito y ya no me ingresa más. ¿Cuánto tiempo me dura ese requerimiento? Porque no puede durar para siempre, claro. Dura 1 año, ¿vale? Es decir, si el requerimiento inicial se hace en septiembre de 2025, podrás presentar la demanda hasta septiembre de 2026. No os esperéis más, porque si no, claro, y esto es como, qué bonito cuando no tienes que hacer una junta, ¿verdad, Cristina? Claro. Aquí, pues para vosotros digamos que el plazo se queda ahí un poco regulín. Pero bueno, este sería el procedimiento. Y en principio me quedan 6 minutos que yo tenía... Bueno, el cambio en uso de plazas de garaje se aplican los mismos criterios del Supremo, ¿vale? Entonces, lo mismo. Aquí sentencias que han autorizado el cambio de trastero a garaje, de local a garaje o cambio a habitación. Y luego tenía un caso práctico, porque yo llevo 45 minutos hablando y entonces me quedaban 15 que eran para este caso práctico y preguntas. Pero como me parece más interesante que me preguntéis en estos minutillos que queda muy poquito, que contaros un rollo de un asunto mío, os doy la palabra para las preguntas. Y las gracias por estar siempre tan receptivos. Gracias, Cristina, qué bien escucharte. Bueno, yo también estoy poniendo el oído, no creáis, aunque no soy del sector. Vecinos somos todos, digo yo, ¿no? Yo Claro. soy de comunicación, soy periodista, pero yo estoy también con la oreja puesta, como quien dice. Bueno, hay preguntas que han llegado para ti. Bueno, hay una de ellas que me encanta. Por favor, pregunta si la magistrada va a pasarnos la ponencia. Sí. Para que veas qué interés suscita. Bueno, la primera pregunta que paso a leerte es, ¿qué ocurre respecto...? Voy a pasar Sí. la ponencia y el caso práctico que no he podido exponer, os voy a pasar las sentencias y los nombres, ¿vale? Porque es un caso en el que pasaron muchas cosas y así pues la veis tranquilos. Bien, pues Cristina, la primera pregunta que nos envían los oyentes, ¿qué ocurre respecto a la fachada de un local cuando da al patio interior de una comunidad, teniendo también fachada exterior? ¿Tienen derecho a abrir huecos en la fachada interior? Entiendo que no, que solo sería la parte externa, pero me gustaría conocer la ley al respecto. Sí, en principio, en los supuestos en los que la fachada da a la zona de patio, ya no se aplica esta moderación de la jurisprudencia de la sentencia del Supremo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya es una zona como interior de los vecinos que no tiene esa justificación de llamar al público, de poder colgar carteles, ¿vale? Entonces se aplica la regla general del elemento comunitario. Luego hay otras 2 preguntas que son similares, te paso a leer. La primera, obras y elementos comunes. Si se ha acordado en Junta la prohibición de instalar cable de Internet, ¿el local podría instalarlo? Esa es la primera. Y la segunda es, si se ha acordado en la Junta la prohibición de instalar cable de Internet por la fachada, ¿el local podría instalarlo y ponerlo por la fachada? No, porque para instalarlo necesitaría impugnar el acuerdo donde se acordó la prohibición, ¿vale? Otra cosa es que sea un adquirente posterior. Cuando sabéis que son adquirentes posteriores a los acuerdos de la Junta, que esto pasa poco en viviendas, pero mucho en locales, lo que hay que demostrar en el juicio es que conocía la existencia del acuerdo si se trata de un acuerdo que no está inscrito en el registro de la propiedad. Si no lo conocía, entonces ya ahí sí que se puede en la sala volver a valorar si hay perjuicio o no hay perjuicio. Pero en principio habría que centrarse en si conocía o no conocía el acuerdo. Bien, la siguiente pregunta es, buenos días. Entonces, ¿recomienda celebrar junta para autorizar al comunero que tiene autorización administrativa para instalar una antena de radioaficionado? ¿Y el acuerdo sería de 3/5? Gracias. Es que depende de dónde viváis. A ver, cuando tengáis la ponencia, si vosotros vivís en alguna de las provincias donde os he dado el criterio, pues aquietaros a ese criterio, ¿vale? Porque claro, si vivís en Madrid y Madrid aplica, ahora no me acuerdo, 3/5, pues tenéis que aplicar 3/5. Y si no, yo lo que haría si fuera administradora es, en caso de controversia, siempre irme al más cualificado. Pienso que es lo que más garantiza que el acuerdo no vaya a declararse nulo. Bueno, la siguiente pregunta es, si en los estatutos de la comunidad autoriza a abrir ventanas en el tejado comunitario y el propietario de unos trasteros está interesado en hacerlo, ¿necesita acuerdo de la Junta o solo obteniendo la correspondiente licencia puede hacerlo? Claro, si ya le permiten los estatutos no necesitaría. Y la última pregunta que nos ha llegado es, ¿en el burofax de invitación a la solución de la deuda se pueden establecer plazos como forma de mediar? No te he entendido, repítemela, por favor. ¿En el burofax de invitación a la solución de la deuda se pueden establecer plazos como forma de mediar? Sí, sí. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en los supuestos de deuda de la comunidad es que es una de las pocas
soluciones que se puede dar, porque tampoco le vas a reducir el importe, ¿no? Que entonces los demás vecinos van a dejar de pagar también. Claro. Entonces yo creo que la alternativa sería ofrecer, pues vamos a evitar las costas, te puedo hacer un plan de pagos. Tampoco tenéis que ofrecer a ver, ¿cómo os lo digo? No tenéis que ofrecer una resolución al conflicto, ¿eh? Tenéis que mostrar la voluntad de resolverlo alternativamente. Es decir, basta con que digáis, lo podemos someter a una conciliación. Te ofrezco que lo sometamos a una conciliación. Y si no me contestas, acudiré a un procedimiento normal. Ya estaría, ¿eh? O sea, no es que vosotros tengáis que dar una sentencia anticipada alternativa. No es esto, ¿eh? Tenéis que tener la voluntad de resolverlo de otra manera. ¿Entendéis la diferencia? Bueno, en lo que hablabas ha llegado otra pregunta más. ¿Puede negarse la comunidad a rebajar la deuda o si no se considera que no está mediando? No, o sea, no se considera que no está mediando. Es lo que os digo, la deuda se debe. Es que lo que tampoco el legislador puede hacer, porque no lo puede hacer y no lo pretende además, es modificar las cantidades debidas, ¿vale? Al final un procedimiento judicial conlleva muchos gastos y yo creo que es aquí donde el legislador está intentando que evitemos esto. Que evitemos costas, que evitemos intereses, que evitemos tiempos, pero no necesariamente la solución alternativa tiene que ir por el quantum. Bueno, gracias, Cristina. No han llegado más preguntas. Gracias por todas tus respuestas. Gracias por la ponencia. Te invito a quedarte un momento aquí porque, aunque a lo largo de esta mañana, por varias circunstancias, no hemos podido hacerlo aquí, todos los ponentes tienen un pequeño detalle y a ti, tú no vas a ser menos, por supuesto, Cristina, vas a ser la primera públicamente y te lo va a entregar José Antonio López, secretario del Colegio de Ávila. Adelante, José Antonio. Tengas un recuerdo nuestro de tu paso. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bien. Pues nada, gracias a todos. Gracias.